Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Henry Jesús López Cortés y les vengo a hablar de la JEP. Para hablar de la JEP se necesita primero hablar sobre el enfoque conceptual. El enfoque conceptual es una materialización en Colombia que se utiliza para asegurar y proteger tanto la equidad, la igualdad y la no vulneración o no repetición ante estos grupos. Los grupos designados son grupos étnicos, que son grupos indígenas, palinqueros, afroamericanos y raizales. Junto con eso también están las mujeres, personas bajo la pertenencia del LGBTIQ+, y personas bajo discapacidad y niños. En el tema de este trabajo se habla principalmente de grupos étnicos, por lo cual bajo la jurisdicción de la Constitución hemos tomado los artículos 7, 70, 246 y el artículo 330 como base. El artículo 7 habla principalmente de la libertad y de reconocimiento que poseen los grupos étnicos colombianos. En estos casos, y también de su libre participación y de su libre actuar en su base de su cultura. La 70 permite que los grupos étnicos puedan ejercer justicia a mano propia, va en base a su cultura, mientras que ésta no vulnere la Constitución colombiana. Y el artículo 246 y el artículo 330 hablan sobre una forma de pulir y la realización de nuevas bases ante el reconocimiento de los grupos étnicos. La tercera parte de este trabajo habla sobre la movilización de las facultades de la JEP, o en esos casos, cómo genera un progreso o lo ejecuta. En esta base, la JEP trabaja principalmente con los macrocasos. Los macrocasos son un número amplio de delitos ejercidos bajo un terreno en los cuales se pueden hablar sobre homicidio, genocidio, desaparición, trata ilegal de personas e integración ilegal a estos grupos armados. En estos casos, la JEP avanza de esta siguiente manera. La JEP, primero, es informada bajo los grupos únicos vulnerados y de esta forma la JEP genera una investigación dentro de los grupos que se han mencionado. Y así estos desarrollan un informe. Este informe que desarrolla la JEP identifica si se habla de un macrocaso o no solo de un macrocaso. Cuando se desarrolla y se ve que es un macrocaso, la JEP empieza a tomar cartas en el asunto y se empieza a desarrollar su progreso. En esto se busca principalmente al perpetrador del delito para que, aparte de tener una encarcelación de 2, 5, 8 años, esto se le intercambia vía base a búsqueda de verdad y una reinserción a la sociedad junto con una no repetición de este propio caso. Mientras que cuando se genera esto, los grupos étnicos son remunerados y rehabilitados para que así puedan ejercer tranquilamente otra vez su cultura. Mientras, en el caso en el que estamos tomando principalmente fue el caso 09 en el que se presenta que fueron vulnerados varios grupos étnicos, principalmente indígenas, de la zona de Santa Marta, Ajico y cerca de esas zonas. En esto se trata de un genocidio de aproximadamente 1.380.000 de las personas del grupo indígena, junto con tortura, despojo de tierras y maltrato y también a la propia tortura a líderes o a personas importantes dentro de, su grupo, dentro de estos grupos. El desarrollo que se ha tomado en esto se ha progresado principalmente en 4 días para la búsqueda y rescate de los propios de los líderes o personas importantes del grupo y así desarrollar una forma de remunerar al grupo de tanta pérdida y de los terrenos sagrados que fueron mancillados. Buenas tardes, mi nombre es Evelyn Sofía Paderma González y el día de hoy con mi compañero Henry les vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con el órgano de la JEP, que estamos tratando todo lo que es el enfoque étnico y macrocaso sobre los grupos indígenas. El segundo punto es la explicación de la institución designada. La institución designada es la JEP. La JEP es la Jurisdicción Especial para la Paz que primeramente investiga, juzga y sanciona los crímenes más graves. Esta organización tiene un enfoque más que todo restaurativo. Realmente ese es como uno de sus mayores enfoques, el de ser más restaurativos. No va como directamente como otras organizaciones que lo que buscan es que si hay un crimen de una vez paguen con cárcel o con cosas así, sino que lo primero que busca es restaurar. Busca que los responsables de las violaciones de los derechos humanos reconozcan la responsabilidad que han tenido y reparen el daño causado tanto a las víctimas como a la sociedad. La organización fue creada resultante al acuerdo de paz que se hizo en el año 2016 entre el gobierno y las FARC, que se llama enfoques diferenciales. Los enfoques diferenciales son utilizados por medio de la justicia transicional para poder atender a las necesidades que se tienen de una manera más categorizada, por así decirlo. Hay unas normas que le dan vida a esta institución, como la ley del Fast Track.
Fast Track fue un mecanismo que se utilizó para poder incluir las leyes a la Constitución, o sea, fue utilizada para implementar las leyes rápidamente y también dejar así anclado esto por medio de la Constitución. Un acto legislativo muy importante para esta organización, que es el primer acto legislativo del 2017, el cual es muy importante porque por medio de este fue que se creó formalmente la JEP, o sea, por medio de este fue que se dijo o que se comprobó que utilizaban la justicia transicional. Normas muy importantes para esta organización, como la norma, que es una ley, perdón, es una ley, que es la ley 1957 del 2019, que es una ley que obliga a siempre categorizar los enfoques diferenciales para cualquier acto de esta organización. Es decir, los enfoques diferenciales son estos y se van a utilizar de esta manera, y también para ponerle como un poquito más de orden a todo el procedimentalismo a la hora de actuar con algún caso de esta organización. Y se incorporaba más que todo como los procedimientos, el enfoque que debían tener en los procedimientos. Es de suma importancia hablar de que la JEP también utiliza el enfoque diferencial étnico como parte de sus principios rectores, porque esto incluye, pues hace que se incluya todo el tema de los daños colectivos. Acá también se empiezan a abordar todo el tema sobre los macrocasos. Listo. Acá en todo lo que acabo de hablar es donde se incluye también como la participación efectiva de las autoridades tradicionales. Es decir, la JEP, como bien lo dijimos, es un órgano que es pues como un poquito muy independiente y tiene que estar actuando sí o sí de mano de las autoridades tradicionales, y que sí o sí se tuvo y se tiene que seguir ganando el puesto que tiene en estos momentos. En sí, como las conclusiones que se llegaron a tener, que se sería como el cuarto punto, las conclusiones que se llegaron a tener después de abordar todo el tema fueron que la JEP es una institución que utiliza la justicia restaurativa para todo el tema de la protección de los enfoques diferenciales, para por medio de este brindar protección a los procesados, a las víctimas, a los testigos e intervinientes. Este tema lo abordo porque es muy bueno que una organización tenga como muy presente que es fundamental de estar como en una balanza, de que es bueno mirar por este lado, pero también mirar por este lado. Por el tema que ya les mencionamos también, de que no busca como directamente, pues un ejemplo, que no busca como directamente la cárcel, sino como solucionar el problema. Entonces es bueno que también se fije en las víctimas, en los testigos y también en los intervinientes. Bueno, también todo eso respecto al derecho internacional, pues sí, eso. Y que es una organización que busca siempre la garantía de los derechos humanos, primeramente porque trata de pensar como en todos y de una manera más detallada o más personalizada. También la JEP es una organización muy buena para nosotros como país, más que todo, obviamente, para las, ¿cómo diría? Para los enfoques que son como más vulnerados o que tienen constantemente más problemas. ¿Por qué? Porque es algo que nos trata como de poner un avance y diferenciar de una manera más amplia. O sea, nos hace como reconocer la pluralidad de la nación, y aparte porque también aporta la reparación a los daños históricos, el fortalecimiento de la autonomía de los pueblos étnicos y a la legitimidad del proceso transicional. Unas como de las recomendaciones que también llegamos fue como de una u otra manera buscar unos recursos mayores para la participación efectiva de las comunidades étnicas. También establecer mecanismos de seguimiento conjunto a las autoridades étnicas. Una como de las conclusiones o algo de lo que también llegamos es que nos gustaría que empiecen como a abordar más el tema de los enfoques diferenciales en los diferentes espacios, ya sea en colegios o algo, para que de una u otra manera seamos como más conscientes, no solamente como de una manera más organizacional o solamente pues así hablando ya directamente cuando hay problemas, sino como empezar a educar de alguna manera para que la gente primeramente sea consciente, para no solamente como el chisme, por así decirlo, ay, está pasando esto, pasa esto, no, también que sea como para alertar a todo este tipo de comunidades o para decir, este es un derecho, pues, o sea, como si llega a pasar esto, se puede actuar de esta manera, para no haber como tanta ignorancia a la hora de tocar estos temas, porque yo sé que en muchos espacios quizás no son tan ajenos a todo este tipo de situaciones, pero a la hora de actuar realmente o de tener un problema que tenga que ver con este tipo de momentos o de escenarios que tienen que ver, por ejemplo, con el conflicto armado o de vulneración de los derechos con todo pues con todo esto que se abordó, se sienten como un poco más muy ajenos al tema, y sería muy bueno también que se tocara este tipo de cosas para ser de una u otra manera todos un poquito menos ignorantes y
así facilitar muchas cosas y poder evitar muchas otras.